Muy buenas tardes, queridos amigos. Esto es La Espada para Multicanal Radio y yo soy Fuencisla Casanova, que soy psicoterapeuta. Hoy tenemos un programa muy intenso. De eso se trata, ¿sí? Y muy necesario. Lo tenemos la conductora va a ser Elena Tejada, aquí presente, que es, como sabéis, es profesora de lengua y literatura. Y vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Cómo una ideología, como la ideología de género, te parasita usando el lenguaje. Como sabéis, el lenguaje es vehículo del pensamiento. Todo lo que sea introducir palabras nuevas, cambia la estructura de las oraciones, la sintaxis, la gramática, utilizar términos vaciándolos de su significado y dándoles otro significado, se utiliza para controlar la mente, para controlar el pensamiento de las personas. Y de todo eso y de mucho más vamos a hablar en este programa. Pues sí, efectivamente, como muy bien dices, el lenguaje condiciona el pensamiento, claro. De eso se trata. Y eso lo saben, efectivamente lo saben los que se dedican a la lingüística computacional. ¿Qué se entiende por lenguaje inclusivo? Vamos a empezar dando la definición de lenguaje inclusivo. Pues se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito, sin discriminar a nadie por razones de sexo, a lo que ellos agregan, ya sabes, género social o identidad de género. ¿Con qué finalidad? Para no perpetuar, dicen ellos, estereotipos de género. Pero entonces empezamos dando por sentado que el lenguaje es insuficiente para describir todas las situaciones que se puedan plantear, y eso es falso. Nada más lejos de la realidad. Tenemos mecanismos para poder describir cualquier situación del lenguaje. Las palabras no son únicamente una interpretación del lenguaje que utilizamos. Constituyen un gesto que es poderosísimo, que puede cambiar la forma en la que pensamos y claro, en la que nos comunicamos. Evidentemente existe un debate, siempre ha existido ese debate en la sociedad. El idioma va cambiando en función de cómo van cambiando a medida que cambia la sociedad, eso es así. Sin embargo, los que conocen el poder del lenguaje como instrumento de control, porque de eso se trata, de ser un instrumento de control, saben que hay que hacer que estos fenómenos vayan en la dirección contraria, es decir, saben ellos que solo impulsando cambios en la lengua lograremos que cambie la realidad que ésta describe. De eso se trata, que ésta designa. Muchos docentes en la enseñanza parecen confundir convicciones personales, libertad pedagógica y neutralidad del servicio público. No olvidemos que somos funcionarios, ¿no? No dudan en utilizarlo en el marco de su misión, ¿no? Como una misión que tiene encomendada, ¿no? Como para exhibir su adhesión casi fanática a ese feminacismo de barrio fino, ¿no? Perdón, una cosa, entonces, el lenguaje inclusivo sería una deliberada transformación del lenguaje por, élites políticas, ¿no? Claro. Élites políticas, claro. Mediáticas y también académicas, que podría afectar, de hecho afecta al pensamiento, por supuesto, sí, pero también, y ahora aquí viene mi aportación, a la personalidad y al comportamiento y a las creencias y al final a la conciencia de las masas. Así es. Entonces, no es necesario el consentimiento colectivo, o sea, que tú aceptes algo, no es necesario que tú voluntariamente aceptes este cambio, ni se requiere el uso de la violencia ni de la coacción física para que te controlen. Claro. Para controlar
a la población. Con el lenguaje, lo que tú dices, el lenguaje inclusivo, por lo tanto, lo que se controla es a grandes masas de población. Claro. Sobre todo personas que no son conscientes de que están siendo controladas usando el lenguaje. Y por eso este programa. La idea es abrir la mente de muchas personas, de muchos españoles. Ojalá lo consigamos, difundiendo este mensaje de cómo, usando el lenguaje, te controlan sin tu consentimiento. Es algo muy totalitario, por lo tanto, ¿no? Es una imposición de quien decide qué vamos a ser o cómo vamos a pensar, para que nos adhiramos a una ideología, o una agenda, ¿no? Pues estamos hablando, por supuesto, de la asquerosa Agenda 2030. ¿Verdad? Que decimos 2030, que estamos en el año 2024, es que lo tenemos ya aquí. Sí, hablamos 2030, pero es 2030. Llevan muchos años. Pero es un proceso muy lento. Claro, pero que la tenemos aquí. Vamos a hablar con propiedad de la Agenda 2030. Me parece que lo hacen como para 2030, como para despistar también, ¿no? No, pues no nos despistamos. Que no nos despistan. Pues te decía que esos docentes que utilizan el lenguaje inclusivo constantemente, reiteradamente, por ejemplo, las terapeutas, ¿no? Las PTs, lo suelen utilizar con mucha frecuencia. Fíjate que estas personas trabajan con alumnos que tienen dificultad de aprendizaje. ¿Qué sería PTs? Que habrá gente que no lo sabe. Personal terapéutico. Personal terapéutico de los colegios, en los institutos. De educación secundaria. Sí, para gente para alumnos que tienen necesidades especiales. Pues tienen TEL, de trastorno del lenguaje, cualquier trastorno. Sí. Claro, son alumnos que no tienen afianzado, no tienen afirmado, no son lectores afirmados. Entonces, fíjate, también contribuye a que tenga más confusión todavía, ¿no? De la que tiene. Me refiero a alumnos con dispraxia, con dislexia, con disfasia, o sea, alumnos que tienen dificultades principalmente de lenguaje, ¿no? Con el lenguaje. El criterio de cualquier lengua del mundo es economía y simplificación. ¿Por qué el inglés es la lengua de uso internacional y mundial? Porque el inglés en general es económico, claro. Por tanto, obtener la máxima comunicación, ¿verdad?, con el menor esfuerzo posible. Con el menor esfuerzo. Eso se trata. Es decir, diciendo con 2 palabras, no diciendo con 4 palabras lo que se puede decir con 2 palabras, ¿no? Bueno, y esto ha sido una conquista de siglos, claro, ¿no? La economía del lenguaje es una conquista. Es una conquista. Y facilita la comunicación. Claro, pero fíjate que se consideran progresistas, pero no hay nada más retrógrado que el lenguaje inclusivo. Retrógrado, es que va totalmente contra la economía del lenguaje, que es la principal. Lo más lógico, ¿no? La logicidad aplicada al uso del lenguaje. Esto es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como tú bien dices, por ejemplo, ¿qué ocurre con el desdoblamiento, ¿no? Las palabras que en español tienen género son los sustantivos, los adjetivos, algunos artículos y los pronombres y los determinantes, ¿no? Algunos pronombres y los determinantes. Claro, estas palabras, estas categorías gramaticales tienen género, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se produce el desdoblamiento? Cuando utilizamos el sustantivo por ejemplo, con el marcado OA, utilizamos constantemente OA. Cuando utilizando el masculino ya implícitamente está incluido el femenino. Eso es desdoblamiento, es un circunloquio innecesario. ¿Qué es lo que ocurre? Que el desdoblamiento indiscriminado del sustantivo, utilizar la forma masculina, femenina constantemente,
lo que provoca es un proceso de semantización, es decir, pierde significado las palabras, se están desemantizando, perdiendo significado. Explícalo eso, por favor, Elena, a ver que nos entiendan todos. Entonces las palabras nacen, yo siempre digo que las palabras son como los seres vivos, las palabras nacen... Es que sí. Claro, nacen en un momento dado para nombrar conceptos. Sí. Crecen y mueren. Claro. Crecen y bueno, reproducirse no creo. Bueno, también se reproducen y mueren. Forman otras familias de palabras y luego mueren. Claro, de pan, panadero, panificadora, ¿no? Sí, es cierto, sí. Y mueren cuando ya el concepto que nombran pues ya no existe, ¿no? Deja de tener existencia, oficios, ¿no? Por ejemplo, fíjate los oficios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las palabras tienen un significado concreto, pero si constantemente estamos diciendo alumno, alumna, ¿no? Profesor, profesora, se desemantiza, pierde significado. Es un proceso inconsciente, pero que va quedando, y entonces pierde significado. ¿Por qué? Porque el género masculino, vuelvo a insistir, ya está implícito el género femenino en el masculino. No es necesario utilizar... Y eso no supone ninguna discriminación. Y no supone ninguna discriminación para nadie. Claro. Y luego lo voy a confirmar con la RAE, ¿no? Con el director de la RAE. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este proceso de semantización, favorece la pobreza de la expresión, que eso es, y por tanto el adoctrinamiento. ¿Por qué? Por falta de juicio de valor. Insisto que es un proceso largo, es un proceso que apenas perceptible, es como muy sutil. Va directo al inconsciente. Y todo lo que supone cambios en el inconsciente requiere mucho tiempo. Y bueno, en este caso también muchos recursos. Porque esto se expande como la pólvora, porque todos los medios de comunicación, por las redes sociales, entonces lo tenemos hasta en la sopa. Vamos a decir que está en la sopa. Es como los mensajes subliminales, ¿no? Que se van introduciendo. Los metamensajes. Los metamensajes, ¿no? Luego hablaremos en 1984, ¿no? De la obra de Orwell. Pues te decía que, claro, en definitiva, la pobreza del agravio demuestra la debilidad del argumento, ¿no? Es que es así. Pero fíjate que han creado, por ejemplo, esto que se llama embrismo, ¿no? ¿Qué es el embrismo, no? Pues no sé. No sé. El mundo se reduce a sexo, ¿no? Embrismo es una palabra nueva, ¿no? Es una palabra nueva. Es un neologismo. Embrismo es un neologismo. Lo que es neologismo es el sufijo que le han aplicado a la palabra. Claro, pero ya juntándolo, ya esa palabra no existe. Ismo, es un neologismo. El sufijo ismo, ¿no? Sí. Como centrismo, como, ¿no? Sí. Objetivismo, se la han aplicado a hembra, que entonces han hecho una creación vocablo artificial. ¿Qué pasa? Claro. Que en psicología a las palabras nuevas que los llamamos neologismos son típicos de personalidades psicóticas, esquizofrénicos. Entonces, ¿qué nos hace pensar? O sea, usando la lógica, ¿no? Si ellos crean palabras, crean neologismos, y el neologismo es algo que utiliza típicamente una personalidad esquizofrénica, esquizofrénico, pues es que deben ser personalidades esquizofrénicas. En conclusión, el silogismo cartesiano. El silogismo cartesiano, claro. Si todos los hombres son mortales, yo que soy mortal, pues soy que soy hombre, pues soy mortal. Sentido genérico. Sí. Dudas. Entonces, te decía, claro, tienes toda la razón, ¿no? Pues eso, que el mundo se reduce a sexo, que ese es el lema de esta moderna herejía, pues es una herejía. Bueno, una religión herética del sexo está en el altar. Fíjate lo que ha ocurrido, bueno, sí que luego lo pasamos a comentarlo, ¿no? Con más detalle, lo de Torrevieja, ¿no? Lo que ha ocurrido con el programa Escola, ¿no? ¿No? ¡Ay, Dios! Es tremendo, la hipersexualización de los... Hoy va de eso. Bueno, y este mes le vamos a dedicar a... porque este mes es el mes del 8M. Es el mes, ha sido el 8M. Entonces, nosotros defendemos aquí en Multicanal Radio y apoyamos el 8M isonómico. O sea, isonómico es una palabra que viene de la antigua Grecia, ¿no? Claro. Y que habla de la igualdad, ¿no? De la igualdad. Mismo nombre, ¿no? Sí, isonómico. Igualdad entre hombres y mujeres es lo que defendemos en Multicanal Radio. Sin duda.
Y bueno, pues después de este inciso, vamos allá. Pues hablando precisamente del 8M, te hablo y además voy a dar nombres. Si me permite, pues ya estoy Adelante. harta de hablar de los IES en genérico, pero voy a nombrar un IES. Un IES que se llama Alfredo Kraus. O sea, un instituto de Un enseñanza instituto secundaria. de enseñanza secundaria. Este IES, Alfredo Kraus, tiene lo que se llama Comisión de Igualdad. Hecho a temblar. Échate a temblar, estás sentada, ¿no? Voy a empezar. Bueno, ¿qué es esto de Comisión de Igualdad? Este documento está publicado, y llevan ya años con ello. Se enmarca en lo que llaman ellos la coeducación, ya con las palabras, imagínate, la coeducación. Pero la coeducación, querida, perdona, tiene que ver con suplantar, en realidad, suplantar el lugar de los padres para ellos secuestrar a los hijos y las mentes de los hijos para imbuirles de la ideología sin ninguna cortapisa. Lo dijo Cela cuando fue ministra de Educación, acuérdate. Además no lo dijo en la que los hijos no son de los padres. Claro, los que hijos son no de ellas, son suyos. Ellas sí, sus hijas sí, porque iban a las irlandesas. Sí. Sus hijas sí, porque caben las irlandesas, imagínate, Sin embargo, sí, los que van a la pública no son del Estado. Pues en ese marco, además es la seña de identidad del instituto. Esto están todo el año en función de... ellos lo llaman... tienen 3 intervenciones en el instituto, que están la clave son 3 fechas, ¿no? 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el 17 de mayo, Día contra la LGTBI-fobia, ¿sí? Entonces, esas 3 intervenciones clave en el instituto tienen que estar tutoradas, las intervenciones, es decir, las actividades que se hacen relacionadas con estas 3 fechas, tienen que estar por un profesor o por algún miembro de la Comisión de Igualdad, que sepáis que la Comisión de Igualdad la aprueban los padres, en primer lugar. Los padres saben esto y lo aprueban. Entonces conforman la Comisión de Igualdad alumnos a partir del 4º de la ESO y profesores, muchos profesores. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que están todo el año en función de esto. Se tienen que involucrar los departamentos. Además, es que es un documento, pero es un documento que es ley para este instituto. Es la seña de identidad del instituto. Y entonces los departamentos se tienen que involucrar, por ejemplo, tienen que incluir la obligación de incluir en sus programaciones en las unidades didácticas en la situación de aprendizaje una unidad didáctica coeducativa, ¿no? Y especificar de qué manera lo van a hacer, ¿no? En esto de la transversalidad de los contenidos coeducativos. Por ejemplo, el Día de las Escritoras, entonces tienes que estar todo el curso preparando el Día de las Escritoras en octubre. El Día de la Mujer y la Ciencia, tienen que utilizar un lenguaje inclusivo, están obligados a utilizar el lenguaje inclusivo en las programaciones. Y además, tengo que deciros que hay simbología neocomunista en los pasillos del instituto. Bueno, claro, es que estamos hablando neocomunista. Sí, esto tiene que ver con el neomarxismo. Claro, con el neomarxismo. Claro. Las básicas están prohibidas, también deberían estar prohibidas, pero están. Entonces, por ejemplo, celebran el Día Violeta, el desayuno Violeta, el día 8 de marzo. Es una astracanada, es una cosa horrible. Pero además lo más grave es que tienen que realizar formaciones los profesores dentro de la Comisión de Igualdad, tienen que, sobre perspectiva de género, tienen que hacer formaciones. O sea, imagínate. Pero vamos a ver, ¿de dónde se han sacado ellos esto? Esto viene de la RAE, que es el que tiene, es el órgano superior el árbitro superior del uso de la lengua. Bueno, la RAE, ¿no? La RAE no interviene. La RAE lo que hace es velar por el uso del idioma y recoger los usos. Vamos a ver, las palabras se introducen en el idioma
Y se utiliza en el diccionario por frecuencia de uso. Entonces, una palabra que es muy utilizada por los hablantes es cuando entra en el diccionario. Entonces, el cometido que tiene la RAE es velar por el uso de la lengua, pero no favorece cambios. No favorece cambios, no puede. Pero estos son cambios drásticos. Son cambios drásticos. Pero ¿por qué, Fuencila? Porque por primera vez la política se ha metido en el lenguaje. Bueno, el comunismo son listos. Esto es. No son estúpidos. Y ya lo pronunciou neocomunismo en 1984. Sí, bueno, y hay Plinio Correa de Oliveira, al cual recomiendo la lectura del Trasbordo ideológico, hablaba de cómo el comunismo se había dado cuenta de que el lenguaje, el cambio del lenguaje, la transformación del lenguaje era una manera, un vehículo para adoctrinar masas de población. Claro. Sobre todo gente que no tenga conciencia o que no se decante, que no tenga las ideas claras, y es una forma de provocar, de ablandar a la gente, la opinión de la gente con respecto al comunismo, ideas neomarxistas como son estas, sin violencia, o sea, solamente a través del tiempo. Ya está. Y utilizando vocablos, como estamos hablando, ¿no? De lenguaje inclusivo, de estas formas de comunicarse. Claro, con la gente que tiene baja conciencia y con los niños, claro. Con los niños. Porque el sistema límbico se desarrolla en la adolescencia, claro. Sí. Y entonces es que son tan, ¿no? Como dicen, bizcochables, ¿no? Y ellos lo saben, claro. Es que... Por tanto, claro, el lenguaje emocional es tan importante en esta etapa. De hecho, creo que te lo he comentado. Se están metiendo en los institutos cursos, talleres que tienen que ver con las emociones. Entonces hacen terapias, pero que están constantemente con las emociones. Entonces yo digo, más contenido, menos emociones, ¿no? Porque es constante. Te hablaba de Carmen Huertas. Carmen Huertas es una lingüista, es especialista en lingüística computacional. Y sobre todo es autora de un libro importantísimo, Mollar, que se llama Estamos hechos de lenguaje. Fíjate el título. Lo publicó en 2019 y, a consecuencia de la publicación del libro, a colación de la publicación, de una conferencia, y en esa conferencia magistral explicaba de forma muy clara, muy directa y sobre todo con muchos ejemplos, ¿no? Nos explicaba cómo nos está manipulando a través del lenguaje. Nos manipula los discursos, en las narrativas oficiales, de los políticos, en los medios de comunicación. Es que también habría con una deformación intencionada. No dan puntadas sin hilo. No, sin duda, claro. Y los centros escolares, ¿no? Principalmente los centros escolares. Fíjate, empieza a recordarnos Carmen Huertas que en los planes de estudio no se incluyen, que tengamos, o sea, no favorecen los planes de estudio que tengamos especialistas en ingeniería lingüística. No lo favorecen. ¿Por qué? Porque requiere, primero, una especialización increíble en informática, en matemáticas, en lingüística. Entonces, claro, evidentemente el sistema no da para formar esto. Y es una disciplina que hay que con mucho rigor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La ausencia de equipos multidisciplinares, porque es así, es que hay una ausencia total, ¿no? Y de especialistas, hace que solamente unos pocos tengan acceso a esto. Uh-huh. Y uno de ellos es Zuckerberg, el de Facebook. ¿Por qué? Porque saben cómo manipular el lenguaje natural, ellos lo saben, ¿no? También saben que somos animales emocionales, ¿no? Y como lo saben, tienen pues el control del poder, porque saben codificar nuestras respuestas. Eso, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que negamos, antes de aceptar lo que va en contra de las creencias profundas. Negamos antes de aceptarlo, lo negamos, per se. ¿Por qué? Porque, y esto, claro, se utiliza en política para condicionar las respuestas. De tal manera que... Pon algún ejemplo, porque no sé. Claro, si condicionamos la respuesta a una pregunta, condicionamos el pensamiento. Si condicionamos el pensamiento, la intención de voto. Y si condicionamos la intención de voto, condicionamos el voto. ¿No? Sí. Claro.
Sí. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Luego lo hablaré en ventana de Overton. Si quieres, hacemos un coloquio sobre la ventana de Overton. Porque palabras que... Pederastia, amnistía, la misma palabra amnistía, se han introducido de una manera muy natural. Es cierto que antes nadie hablaba de pederastia. Exacto. La palabra pederastia no estaba en nuestro discurso normal, claro, natural. Ahora está constantemente. Y pedofilia está en la sopa, ¿eh? Claro. Y entonces esto lo saben, los programas artificiales de análisis de voz, claro, y los buscadores, es que los buscadores, fíjate, ¿no? Porque los algoritmos entonces están modificando el comportamiento. ¿Qué es lo que provoca? Lo sabes muy bien, disonancias cognitivas, ¿no? Y entonces el cerebro elige la creencia y discrimina la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se está convirtiendo como en algo irracional. Es decir, hay personas que tienen creencias que no tienen creencias infundadas, claro, no tienen fundamento, ¿no? Por eso son creencias infundadas. Sin embargo, de tanto repetir, lo repiten como un mantra, pero es que lo han interiorizado de tal manera, y eso ha sido el cambio que viene por el lenguaje, claro. Claro, esto de que una mentira repetida se convierte en verdad, eso, ¿no? Se acepta como verdad por la persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de lo que haces y piensas y sientes, pues depende del lenguaje, depende de lo que te entra por el oído, ¿no? A veces hay que cuidar lo que te entra por el oído y lo que te entra por los ojos. También. Hay que cuidar muchísimo. Muchísimo, porque ¿verdad? Tú dices, no, yo es que me defiendo, yo estoy bien, yo lo tengo claro, yo lo tengo muy... Sí, claro, sí, pero te lo repiten tanto. Además aprovechan cualquier resquicio para meterlo. O sea, sí, es verdad. Hablamos de que tenemos un código deontológico, que ese código deontológico nos impide, en tu profesión, en la mía, no mentir, y sin embargo miente con total impunidad. Claro, me puedo callar algo que no quiero decir, o esperar una mejor ocasión para decirlo, pero no puedo mentir, no debo mentir. No debes mentir. No debo mentir, pero ahora estamos montados en la mentira. Totalmente. Pero fíjate que decíamos, y lo hemos repetido varias veces, ¿no? en estos programas, que el ADN tiene una estructura lingüística, ¿no? y que relaciona el lenguaje. Los informáticos están muy interesados en esto porque la necesidad del Big Data, por eso, ¿no? La necesidad del Big Data. Es muy interesante la referencia que hace al lenguaje a la enseñanza actual. Ella dice, claro, que el cerebro está lateralizado, ¿no? Y entonces, pues toda la enseñanza está lateralizada, pero en el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio donde se produce el lenguaje. Claro, de manera que los estudiantes son mucho más susceptibles de ser manipulados si está en el hemisferio izquierdo el lenguaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, según Carmen Huertas? Pues estandarizar el hemisferio derecho, que es el hemisferio en el que se producen las disciplinas artísticas, como por ejemplo la música. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que están quitando horas lectivas a materias como música. Te decía de la Constitución, te voy a hacer la referencia de cómo... el informe es muy largo, muy extenso. Te decía que la vicepresidente Carmen Calvo, ya sabes, la feminista, solicitó a la RAE, a la Real Academia Española, un estudio sobre el buen uso del lenguaje en la Constitución. Bueno, el documento es muy extenso, pero bueno, grosso modo, resumo mucho. Dice, la RAE concluye que el texto constitucional utiliza un español correcto si se toma en consideración el uso mayoritario que hacen de él los hispanohablantes, porque está conforme con el sentimiento lingüístico de los hispanohablantes de todo el mundo. Es que no olvidemos además que el español lo hablan 300 millones de personas en el mundo. Claro, es que lo olvidamos. Dice que los cambios gramaticales, esto es algo obvio, ¿no? Y dice que no está entre la función de la academia impulsar los cambios. Entre la tarea de la RAE
está la de recomendar, la de velar por el uso del lenguaje, pero la de recomendar, se puede recomendar, ¿eh? La RAE recomienda tal, ¿no? Pero no la de propiciar cambios, ¿no? Porque los cambios lingüísticos y léxicos que han triunfado en la historia han sido provocados por los hablantes, es que es así, claro. Hay veces que alcanzan éxito y se generalizan. Puedes estar más o menos de acuerdo. Yo lo someto a criterio. Machirulo ha entrado en el diccionario. La palabra machirulo. Chunda ha entrado en el diccionario. ¿Qué me dices? Sí. Chunda. Chunda ha entrado en el diccionario, la última. Pero bueno, pero es por frecuencia de uso. Sí, puede haber más o menos consenso, pero es verdad que es por frecuencia de uso por lo que entra en el diccionario. Entonces, lo que hace la Real Academia es un testigo, ¿no?, de estos cambios del empleo colectivo mayoritario, pero están refrendados por los hablantes, supuestamente, claro. Y así es como lo describe la RAE. Santiago Muñoz Machado es el director de la RAE actualmente, ¿no? Y dice que, lo dice con mucha ironía, dice: si hay colectivos que quieren, refiriéndose a las niñes, ¿no?, a esta expresión. Claro, ¿no? que estamos hablando de esto, del lenguaje inclusivo, los niños, las niñas. Me acuerdo, siempre que dices niñas, yo me acuerdo de Irene Montero, cuando la vi en la comisión en el Congreso, decir que los niños, las niñas tenían derecho a tener relaciones con quien les diera la gana. Sí. Siempre que dieran su consentimiento, algo así creo que fue, ¿no? Sí, porque ellos lanzan la... Es muy manipulativo. Es muy manipulativo, claro. Sí. Entonces, a ver qué reacción tiene la gente. Y en un momento donde no hay reacciones. Claro, no se puede. Ella lo suelta y ya está. No hay reacción. Entonces es algo muy manipulativo, y hacerlo de esta forma y con esta contundencia, que lo dijo exponiendo esa energía, como si estuviera diciendo una verdad. Por eso que decíamos, de una verdad repetida, al final se convierte en una mentira repetida se convierte en una verdad. Se está sustituyendo la creencia por la verdad. Exactamente, la verdad por una creencia. Es a través del lenguaje. Pues dice Santiago Muñoz Machado, bueno, a propósito de la E como marca de género inclusiva, dice que no puede tener éxito porque es una fórmula que no está en los usos generales. Es que no olvidemos que habrá personas que no lo entiendan. Ni es ortodoxa tampoco esa manera esa gramatical. Además. No hay que usarla. Claro, es que no pero los jóvenes se suman a las modas, ¿eh? Es que se convierte en una moda. Claro, pero aquí estamos hablando de una expresión agramatical, entonces ya no está conforme a las reglas gramaticales, entonces eso ya es diferente, ¿sí? Es una manifestación política, ya está. Sí. Y lo dice. Ideológica, ideología de género. No tiene realidad práctica, no la puede tener y no debería, por lo menos, tenerla, ¿no? Y fíjate lo que te digo, lo dicen con mucha ironía. Dice: si hay colectivos que quieren emplearlo o les parece preferente por razones de cualquier clase, de cualquier índole, pues son muy libres de tratar de imponerlo. Ahora bien, si alguien quiere implantarlo, adelante. Y si lo consigue, pues lo felicitamos en el futuro. Y en tal caso, habrá que cambiar las normas de la gramática, claro, para incluirlo. Claro, imagínate, claro. Por tanto, fíjate, luego la RAE, en la cobardía de la RAE habría mucho que hablar también, ¿eh? Pero ya se ve, tampoco se mojan. Tampoco se mojan. No se mojan, pero bueno, hay cierta ironía, hay cierto poco burla, ¿no? Si alguien quiere ya lo... Pero no... Claro, dicen, estamos abiertos a la inclusión del lenguaje, quiero decir, perdón la redundancia, están abiertos a que, dice que la institución no está cerrada, ¿no?, al lenguaje inclusivo, siempre y cuando sean razonables, no lesionen el idioma y además, pues que mantenga la belleza. La belleza, claro, es que la lengua es belleza. La lengua es belleza, sí. Hablado en la cápsula de poesía. Y sobre todo que no lesione su economía. Es que es así, es el principio. Vamos a tirar un año para decir... básico de cada lengua. Para no ofender a nadie. Eso es cómico. Esto es cómico. Pero además, fíjate, tenemos, por ejemplo, ¿no? Es decir, el género, ya para resumir un poco lo que estoy diciendo, género masculino es lo suficientemente explícito y
menciona los dos géneros, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Implícito el así ha femenino sido siempre. también, así ha sido siempre. No hay que decir padre, madre. Con los padres, suficiente. Claro. Si no, fíjate en mi ley, cómo se ha puesto. Bueno, además tenemos mecanismos, todos los mecanismos posibles. El artículo, ¿no? El artículo, podemos decir, chica, chico, el artículo, el mapa, ¿no? La silla, ¿no? Para marcar el género. Tenemos la oposición de palabras, ¿vale? Padre, madre. Tenemos, luego tenemos los epicenos, ¿no? Por ejemplo, la palabra representante. La palabra profesor es un epiceno. Por ejemplo, serpiente macho, serpiente hembra. Luego tenemos todos los mecanismos posibles para crear el género, ¿no? Y es suficiente. Epicenos que tienen solamente un género gramatical. Pero fíjate, ahora se dice los españoles y las españolas. Españoles es un término epiceno. Uh-huh. Y el contexto deja lo suficientemente claro sí. a lo que se refiere a ambos sexos. Ahora dice, se puede toda persona española en vez de todo español. O sea, es que... Para mí eso de españoles y españolas, sí, todo esto que hace la izquierda, el sí, marxismo, el comunismo, sí, es esa división que hace, divide en grupos y divide vencerás y también para crear confrontación, sí, conflicto. Sí, sí. Como si fuéramos, es que estamos todos en el mismo saco, en el mismo barco. Sí, o sea, no hay españoles, españolas, hay españoles, estamos todos en el mismo barco. Sí. Pero claro, crean eso es típico del marxismo, la lucha de clases, ahora ya no es la lucha de clases, ahora es la lucha de españoles y españolas, de hombres y mujeres, de los niños y las niñas, o sea, es luchas. Luchas, sí, confrontación. Y bueno, pues te decía que... fíjate, además que puede tener hasta consecuencias sintácticas. Fíjate en la expresión son amigos o que viven juntos. Se usa el masculino, ¿no? En el sustantivo amigos y en el adjetivo juntos, ¿no? Se usa el masculino. Sí. Pero yo digo, son amigos, sabemos que nos referimos a hombres y a mujeres, ¿no? Y no olvidemos, el sexo biológico, aun a riesgo de que me cancelen, el sexo biológico y el género es una categoría gramatical. Exacto. Punto pelota. Ole, ya está. Aun a del que no le guste que le eche canela. Exacto. Por tanto, claro, tú imagínate cómo podríamos, si tenemos que utilizar el lenguaje inclusivo, utilizar un circunloquio, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo diríamos? ¿No? Estos son amigos, ¿cómo lo diríamos? Por ejemplo, él y yo somos amigos, ¿cómo lo diríamos? Utilizando... ¿No? Te quiero decir... Imposible. Imposible. Yo lo veo imposible. Porque, claro, es una forma de... La concordancia ya está marcada, ¿no? Es absolutamente general, incluye a los dos géneros, es difícilmente evitable. Aparte, es que habría países que no entenderían. Entonces, no es necesario que la mujer sea nombrada explícitamente. Implícitamente está marcada ya en el género masculino. Es que es así, es que la lengua es así, ¿eh? Es verdad que hay asimetrías, hay ciertas asimetrías. Por ejemplo, gobernante, no es lo mismo decir gobernante que gobernanta, es cierto. Cierto. No es lo mismo decir asistente que asistenta, es cierto. Pariente que parienta. Fulano que fulana. Zorro que zorra. Bueno, ahora sí se mola. Favorito es el favorito, la favorita, ¿no? Es verdad que esas asimetrías hay una gran diferencia de significado. ¿Pero por qué? Porque responde a un uso diacrónico de la lengua, nada más. Claro, y es que es así. Los diccionarios son el espejo de la lengua. Y no debe ser roto, aunque nos muestren nuestra joroba, el espejo no debe ser roto. Claro. ¿Entendido? Fíjate, el femenino de cargos y puestos y profesiones, ¿no? Cuando dicen la pilota, la obispa. O la edila, ¿no? Sí. Es que, por Dios, es que aparte es una cacofonía, es que suena fatal, ¿no? Ya fonéticamente incluso es una cacofonía. Por tanto, al final los hablantes son los soberanos, los que deciden y cómo se habla. En conclusión, pues que el desdoblamiento va en contra de la economía del lenguaje y
y que resulta artificioso, que es un circunloquio innecesario y que el empleo del género masculino pues es lo suficientemente explícito para abarcar a los dos individuos de los dos sexos. Te decía, por ejemplo, fíjate que Shakespeare dicen, bueno, también hay mucha... Pero esto es corromper, perdona, querida, esto es corromper la lengua, ¿no? Es claro, corromper, es un empobrecimiento. Total, claro. Sí, y hacerla estéril. Llega un momento que no vamos a saber no vamos a poder comunicarnos. Claro, porque además dudamos. Quieren que nos comuniquemos. Yo creo que no quieren que pensemos. Claro. Pero fíjate lo que dices, es que es cierto, porque a mí en clase a veces tengo mis dudas y mis titubeos, porque digo, lo estaré diciendo bien, ya me hacen dudar, claro, me hacen dudar, porque tengo que estar utilizando constantemente, ¿no? En mis clases, bueno, ya no tanto, porque ahora como somos guías, como chamanes y tal, no damos tanta clase magistral, pero bueno, tenemos que utilizar el lenguaje en definitiva. Y hay veces que te paras, te tienes a pensar, ¿pero por qué me crean esta duda que yo antes no tenía, no? Sí. De eso se trata. Sí. De eso se trata, ¿no? Pues Shakespeare te decía que dicen que inventó aproximadamente 1700 expresiones, ¿no? Bueno, no se sabe con certeza si fue exactamente así, pero es evidente que asentó el uso de algunas expresiones y inventó y tradujo otras, ¿no? Muchas. Entonces se le consideró un hombre muy avanzado a su tiempo, ¿no? Pero fíjate, mucho antes, Guillermo de Ockham planteó una fórmula reduccionista, menos es más, ¿no? Es que ahora es todo lo contrario, el lenguaje inclusivo es todo lo contrario, ¿no? Pues esa metodología se podía resumir de Guillermo de Ockham con respecto al lenguaje como menos es más, claro. El principio de la navaja, ¿no? La navaja de Ockham. Estaba pensando en la navaja de Ockham. Esto es, en la navaja de Ockham, sí. La explicación más simple es la mejor. Sí, siempre. Desde luego. Siempre. La arroba, por ejemplo, no es una letra, es un símbolo. Y quieren introducirla como si fuese una letra, ¿no? Para marcar el género. Y fíjate esto grandecito que digo yo. Cuando dijo miembra, portavoza, ¿no? Sí, es que hace daño. Pero lo dijeron con una, lo dijeron con mucha intención. Saben ellas que es gramatical ese uso, ¿no? Pero lo hacen con esa intención, como dices tú, de subvertir el orden, ¿no? Para también darnos a entender ese supremacismo de la izquierda, ¿no? Darnos a entender que están por encima de todo, sí. Incluso de las reglas gramaticales. Es que se las salta. Bueno, eso es un conflicto con papá. O sea, es un conflicto con papá. Hay que aceptar las normas. Tiene un conflicto con las normas, con la autoridad. Entonces le revienta toda regla, hasta yo creo que hasta comiendo, ¿no? Seguramente sí. Que se sientan a comer y eso debe ser. Me gustaría. No aceptan las normas. Están en contra de las normas. Bueno, luego ellos son muy totalitarios. Las únicas que aceptan son las suyas. Sí, claro. Esas son las válidas, son las únicas válidas. Bueno, fíjate, la Fundeu, la Fundación para el Español Urgente, lo creó la agencia EFE para velar también por es de consulta, ¿no? La Fundeu. Y ahora, desde 2020, se llama Fundeu RAE, ¿no? Fíjate que dice la Fundeu a propósito del lenguaje inclusivo. O sea, es que es una cosa. Dice, para implementar un lenguaje más inclusivo se pueden seguir las siguientes reglas gramaticales. O sea, es que evitar mostrar a las mujeres como apéndice de los hombres. Lo dice la Fundeu. Del Español Urgente. No equiparar a la mujer con la infancia. Simetría en el tratamiento. Desmontar estereotipos. Usar sustantivos genéricos. Marcar alumno, alumna, etc. Pero bueno, tenemos noticias esperanzadoras. Fuenzila. Fíjate, Milei en Argentina ha dicho:
Yo lo que veo, querida mía, no sé si es ser esperanzador o no, ahora vamos a ver lo que dijo Milei, a ver si nos da un poco de esperanza, pero es que a mí me parece que esto es destruir la libertad de expresión. O sea, ya no te puedes ni expresar bien, libremente. No sé, la libertad de usar el lenguaje, la lengua castellana, con arreglo a sus reglas, que eso también es tu derecho, ¿no? Claro. Es tu derecho, te están conculcando tu derecho. Tu derecho. Eso está reconocido en la Constitución. Es un derecho reconocido. El derecho a conocerla y hablarla. Y hablarla, exactamente. Pero conocerla, ¿qué implica? Conocer las reglas gramaticales y conocer que se puede usar de esa manera. Claro. Exactamente. Entonces, están conculcando derechos, tienes razón. Tienes razón. Te saltan la Constitución como quieren. Pues dice Milei que, ha anunciado, ya sabéis que ha anunciado en toda la administración pública de Argentina que para escribe un argumento para la utilización del lenguaje inclusivo, ¿no? Y la perspectiva de género, que la ha eliminado. Dice que no podrá utilizar el lenguaje de género neutro o símbolos como la arroba y la X, ¿no? El lenguaje inclusivo. La innecesaria utilización del femenino, porque el lenguaje que contempla todos los sectores en el que utilizamos en la lengua castellana es el español, conforme a las normas de la RAE. Es que la RAE también quiero decir, vela o sugiere o recomienda, ¿no? O sea que el caballero Milei ha salido en defensa del español, de la lengua, del castellano, del castellano, del español. Así es. Sí. Están abriendo hospital. La Dalit. Necesitamos a Dalides, desde luego. Y tienen que venir de fuera, pero bueno, es que es tremendo. Bueno, pero esta cápsula va dirigida a la defensa, o sea, claro, es defender el español, ¿no? Frente a tantos ataques como se está sufriendo. Es que es constante. Sí. Son constantes ataques. Hablando de la neolengua, en 1984, en el libro de Orwell, que fue tan visionario, fíjate, esta nueva normalidad que tenemos, sobre todo a partir de la pandemia, ¿verdad?, de la epidemia. Como sabes, en 1984 que está el Ministerio de la Verdad, ¿no? Sí. Esta institución ficticia, ¿no?, creada por George Orwell. Es uno de los 4 ministerios que conforman, ¿no?, la INSOC. El protagonista, Winston, que es teletipista, ¿no?, que trabaja en este ministerio, está forzado, ¿no?, trabaja de manera forzosa, a colaborar con el mecanismo de manipulación, ¿no?, en el Ministerio de la Verdad. Entonces le pregunta, no sé si de Sime o Saim, le pregunta a su compañera, dice: ¿sabes que está haciendo la 9ª edición? No, la 11ª edición del diccionario, ¿no?, de la neolengua. Y le pregunta a su compañera: ¿pero es definitiva esta edición? Y dice: cuando terminemos nuestra labor, tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Crearás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar palabras nuevas. Entonces siguen hablando, siguen dialogando y dice: ¿no ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final acabaremos haciendo imposible todo crimen de pensamiento. Dice: cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Está negro en lengua, fíjate que fue un premonitorio, ¿eh? Y vamos, si te parece, a la ventana de Overton de la lengua. Pero esto que dices, la novela de Orwell, es reducir el vocabulario, y la competencia lingüística, que hemos hablado en otras cápsulas sobre cómo se está reduciendo en la enseñanza en España, ¿no? Las palabras que no se aprenden no existen. Claro. Esas realidades quedan fuera.
quedan fuera de la mente de los niños. Lo que no se nombra no existe, claro. Sí, y palabras que puedan hacerles cuestionarse, seguro que no las pueden oír. Estaba acordándome de los libros de elfos que leen en tus alumnos. Entonces, en esos libros de elfos seguro que no se habla de pensamiento crítico, o sea, de conceptos que están fuera, ¿no? Claro. Que están fuera, y de eso Claro, se trata, de de eso eso es lo se que trata. habla y que se está haciendo allá, ¿no? Es restringir cada vez más en los ciudadanos el pensamiento crítico, que no puedan articular, por ejemplo, conceptos subversivos, ¿no? Y que se atengan a un discurso oficial, porque además es que saltan. El que no usa esa neolengua o ese lenguaje inclusivo, saltan como fieras, ¿no? Claro, y además claro. estás fuera, te discriminan, te descalifican, ¿no? Usando las emociones, pues por supuesto, de forma manipulativa, ¿no? Sí. Y me hace acordar, por ejemplo, que hacía Stalin. Stalin borraba de las fotos a todos los personajes que consideraba que no eran políticamente correctos. O, por ejemplo, en el régimen en los nazis, ¿no? La cancelación, ¿no? Sí, o las palabras que usaban en el régimen, el Tercer Reich, para referirse a los campos de concentración, ¿no? Que no eran campos de concentración. Mira, lo tengo aquí. Se lo voy a leer a los queridos oyentes. La censura, porque lo que implica también este lenguaje del que hablamos es neolengua o lenguaje inclusivo, es una enorme censura. Claro. Una enorme censura. Sí. Lo que hacían, por ejemplo, para referirse a los campos de concentración, se referían a ellos diciendo que eran, ¿cómo lo llamaban? Espera, ¿dónde lo tengo? Sí, es que lo tengo porque es muy interesante. Es muy interesante cómo utilizaban el lenguaje para... solución final, tratamiento especial, claro. última recolocación. Última recolocación. Última recolocación. O sea, estamos en eso. Estamos hablando de eso, de llevarnos a un régimen totalitario. Pero como ya nos han inculcado la creencia, ya cualquier cosa es válida. Sí. Eso es la ventana de Overton. Sí. Entonces admitimos cualquier terminología, cualquier expresión. Sí, efectivamente, claro. Nos han inculcado la creencia y también es lo que estamos hablando. Por ejemplo, la palabra crueldad, la palabra palabra hipocresía, la palabra megalomanía, por poner ejemplos, la palabra maquiavelismo, esas palabras y otras muchas, derecho, justicia, van a quedar fuera. Que es la ventana de Overton. Te muestran una realidad, una ventana concreta, o sea, una visión concreta, y todo lo demás lo dejan fuera. Entonces eso no existe. Existe, la realidad sí, pero para ti no. Claro. Entonces lo que están haciendo con las nuevas generaciones, usando la ventana de Overton, que vean solo una realidad, una realidad. Y lo que les dé la libertad, lo que les haga esclavos, lo que les haga sumisos, obedientes, sin posibilidad de reacción ni de pensamiento crítico. Eso es lo que les están permitiendo ver. Y lo que les hace libres y los hace rebeldes y les va a llevar a socavar ese régimen totalitario, rechazan, claro. Lo dejan fuera. Claro. Están usando como lógico la ventana de Overton. Claro. Que no son tontos, ¿eh? Sí. Es una personas muy inteligentes. Son personas muy inteligentes. Muy inteligentes. Yo creo que esto lo vamos a seguir en otra cápsula. Sí. Claro. Lo vamos a seguir en otra cápsula. Claro. Porque es un tema. Es un tema muy interesante. Yo creo que a muchas personas les va a gustar. Y porque tenemos que nos manipulan, que sepamos que nos manipulan, que sepamos que nos manipulan, que seamos conscientes de que nos manipulan y que podamos rechazar ciertos con plena conciencia de que nos están esta palabra no la uso. No uso la palabra género, no uso tal. Saber que lo que están haciendo y qué están haciendo con los niños en los colegios, porque tú lo has hablado, y es así, ¿no? Que con el empobrecimiento de la información que se da y del contenido, están sacando fuera
de la mente de los niños un montón de conceptos y de contenidos fundamentales para que tengan salud mental y para que tengan la capacidad de ser dueños de su vida. De su vida, porque, que sean dueños de su vida. Claro. No tienen la capacidad de ser, no les van a dejar la capacidad de ser dueños, de coger las riendas de sus vidas. Además les desarman, no tienen capacidad de, por ejemplo, de rebatir. Yo a veces les digo, profe, ¿pero por qué me has suspendido? Si me das un argumento que me convenza, yo te apruebo. Son muy graciosos, ¿eh? Sí, son graciosos. Claro. Entonces, digo, a mí, rebáteme por qué te tengo que aprobar. Y yo, de verdad, encantada, como soy la profe de lengua, ¿verdad? Yo te apruebo encantada. Aunque no sea el tema del el contenido del examen, sí. No toque ese tema, pero yo te apruebo. Están totalmente desarmados, porque les han desarmado, porque no tienen argumentos. No... Ni van a seguir. A ver si lo podemos parar, querida. Claro. Seguimos el próximo día. Paramos, aquí, sí, claro, paramos sí, hoy porque la radio es así, es el tiempo manda. Podríamos seguir hasta el infinito, pero nos tenemos que despedir hasta el próximo martes a las 5 de la tarde, agradeciéndoos vuestra presencia, que sin vosotros no somos nada. Dejadnos comentarios, que nos encanta. Y desde aquí, desde Multicanal Radio, nos despedimos hasta la próxima semana. Un abrazo y que tengáis una estupenda semana.